Yo puedo resolver esto yo solo, dijo el niño. El millonario se rió, pero él lo sorprendió. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. Hoy les traigo una historia que les helará la sangre y les tocará el corazón, titulada Yo puedo resolver esto yo solo, dijo el niño. El millonario se rió, pero él lo sorprendió. Les pido que se suscriban y den like para apoyar el canal y permitirnos seguir contando estas increíbles historias. En la sala de juntas más opulenta de toda la nación, una mano diminuta se alzó con determinación. Pertenecía a un niño cuyos pies desnudos contrastaban dolorosamente con el reluciente mármol italiano. Yo tengo la capacidad de solucionar esto por mi cuenta, declaró su voz, clara y firme. Los magnates presentes, envueltos en trajes de miles de dólares, soltaron una carcajada áspera y despectiva, pero el evento que se desencadenó a continuación lo silenció de manera definitiva. $300.000. Esa era la cifra exacta que Aureliano Balbuena, un titán tecnológico de 52 años, había desembolsado para contratar a consultores de talla mundial. Su objetivo era descifrar un enigma matemático que ahora parpadeaba imponente en la pizarra digital de su oficina, ubicada en el piso 38. Habían transcurrido 3 semanas agotadoras, en las que 52 individuos con doctorados y mentes privilegiadas habían fracasado estrepitosamente. No encontraron ni una sola solución. Y en ese preciso instante, un pequeño de apenas 10 años, con ropas surcidas y la suciedad del camino en sus pies, levantaba su mano para articular las 7 palabras que estaban a punto de redefinir la realidad. Yo puedo resolver esto yo solo. El silencio que invadió la estancia fue tan pesado que se podía sentir en el aire, denso y opresivo, haciendo que varios de los ejecutivos contuvieran la respiración. 12 de las figuras más influyentes y adineradas del país lo miraban fijamente, sus rostros transitando por un carrusel de emociones que iban desde la perplejidad inicial hasta la incredulidad más absoluta, culminando en una burla cruda y sin filtros. Procesaban la escena imposible que acababan de presenciar. Constanza Montero, una inversionista del sector farmacéutico de 46 años, cuya fortuna heredada ascendía a 400 millones, fue la primera en romper el silencio. Su risa fue tan explosiva y violenta que tuvo que llevarse las manos al abdomen para contenerse. Se preguntó en voz alta si alguien más estaba presenciando aquella locura o si era producto de una alucinación personal. Afirmó que aquello superaba cualquier comedia que hubiera visto. Ramiro Cifuentes, un coloso de la construcción de 55 años, impactó la superficie de la mesa con ambas palmas. Balbuena, inquirió con sorna, ¿de dónde ha sacado a este pequeño comediante? Es material de primera. Las risas se multiplicaron, creando una cascada de crueldad que resonaba con fuerza. El eco de la mofa rebotaba en las paredes de cristal y mármol importado, y cada repetición amplificaba la humillación que se cernía sobre el niño y su madre. A pesar del torrente de desprecio, el niño mantuvo su mano en alto, sin flaquear. Sus ojos, de una brillantez asombrosa que contrastaba con las profundas ojeras, testigos del hambre y de incontables noches en vela, permanecían clavados en el complejo problema matemático. Esa misma ecuación había vencido a las mentes más prodigiosas que la fortuna de Balbuena había podido reunir. Mamá, ¿qué hace tu hijo en este lugar? La voz de Paola Céspedes, una ejecutiva de bienes raíces de 49 años, se dirigió con dureza hacia la figura que intentaba con desesperación volverse una con la pared. Marina Flores, la supervisora de limpieza de 34 años, se aferraba al mango de su trapeador con tal fuerza que sus manos temblaban sin control. Las cerdas del utensilio golpeaban el suelo con un ritmo espasmódico e irregular, un eco tangible del pánico que atenazaba su corazón. Señor Balbuena, musitó Marina, su voz apenas un hilo audible por encima de las risas que no cesaban. Por favor, discúlpelo, mi hijo no volverá a interrumpir. Mi madre se puso muy enferma y no encontré a nadie que pudiera cuidarlo. Nos retiramos ahora mismo. Le aseguro que esta situación jamás volverá a... Silencio. La orden de Aureliano fue tan afilada y repentina que cortó el aire como una cuchilla invisible. Las risas se extinguieron de golpe. Marina se contrajo, como si la palabra fuera un golpe físico,
y su cuerpo se replegó hasta casi fundirse con el frío cristal del ventanal. Era una mancha de humanidad vulnerable luchando por desaparecer. ¿Acaso te he concedido permiso para dirigirme la palabra? Aureliano se levantó de su asiento con una lentitud calculada, cada gesto era el de un depredador que ha localizado a su presa ideal. Durante 6 largos años has mantenido la limpieza de estos suelos. 6 años en los que jamás me he molestado en memorizar tu nombre. Y ahora, te atreves a tener la osadía de interrumpir la junta más crucial de todo el trimestre. Cada una de sus palabras era una bofetada psicológica, lanzada con una precisión de cirujano. Los otros 11 empresarios observaban la escena con una fascinación morbosa, reconociendo el dominio de un maestro de la crueldad. Marina sintió como las lágrimas ardientes se acumulaban en sus ojos, pero las reprimió con una voluntad de hierro que intensificaba el temblor de sus manos. No se permitiría llorar, no delante de su hijo. No podía revelarle que el mundo era tan despiadado como ella se había esforzado por ocultarle durante una década. Sin embargo, Mateo presenció cómo su madre se encogía bajo el peso de la humillación y algo en su interior se transformó. La timidez que lo había caracterizado al ingresar en aquella catedral de opulencia y tecnología se disipó como el rocío bajo un sol abrasador. En su lugar, surgió una expresión que provocó una incómoda punzada en el estómago de varios de los presentes. Era una determinación inquebrantable, forjada en el crisol del dolor ajeno. Mi madre no tiene por qué disculparse por el simple hecho de existir, afirmó Mateo. Su voz temblaba ligeramente, pero cada sílaba resonó con la claridad de una campana de cristal. Ella dedica 12 horas diarias a limpiar la suciedad que ustedes generan en cuestión de segundos. Regresa a casa con las manos agrietadas, a veces sangrando, y aún así reúne la fuerza para ayudarme con mis deberes escolares. El silencio que siguió fue de una naturaleza distinta. Era la calma tensa que anuncia un terremoto inminente. Aureliano parpadeó, mostrando una sorpresa genuina. En las 3 décadas que había dedicado a erigir su imperio tecnológico a base de una crueldad metódica, nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a hablarle de esa manera. Y mucho menos un niño descalzo que, con toda probabilidad, no había probado bocado esa mañana. Solo he dicho la verdad. Mateo sostuvo la mirada del magnate sin pestañear. Ustedes ocupan asientos que valen más que todas las posesiones de mi familia juntas. Debaten sobre problemas que son incapaces de resolver, a pesar de pagar sumas astronómicas, y tratan a mi madre como si fuera un fantasma solo porque se encarga de la limpieza de los baños. Mateo, por favor, te lo ruego. La voz de Marina se quebró por completo, suplicando. Ella conocía el guión que seguía a tal desafío. El despido sería inmediato. Su nombre entraría en una lista negra que le cerraría todas las puertas. Se enfrentarían a meses de búsqueda infructuosa de empleo mientras las deudas se acumulaban como una avalancha de nieve a punto de sepultarlos. Por favor, cariño, no digas ni una palabra más. Pero entonces, un giro inesperado alteró la tensión. En lugar de una explosión de ira, Aureliano Balbuena esbozó una sonrisa. Era el tipo de sonrisa que aconseja a las personas prudentes huir en dirección contraria. Una sonrisa que era una promesa de crueldad refinada y metódica, diseñada para infligir el máximo sufrimiento psicológico. Me agrada este muchacho. Aureliano lo anunció mientras comenzaba a caminar en círculos lentos alrededor de Mateo, como un tiburón que estudia a su futura víctima. Posee carácter, tiene agallas, y eso hará que la lección que está por recibir sea mucho más memorable. Se detuvo justo delante de la pizarra digital, donde la compleja ecuación seguía brillando. Se trataba de un problema de optimización logística, con 200 variables interconectadas que habían doblegado a 3 consultores cuya experiencia combinada sumaba medio siglo. Muy bien, pequeño genio de los suburbios, dijo Aureliano, cada palabra impregnada de un veneno dulzón. Afirmaste que puedes solucionar esto sin ayuda, así que voy a concederte exactamente lo que has pedido. Una oportunidad. Regresó a su silla con movimientos teatrales, se sentó, cruzó las piernas y entrelazó los dedos sobre su regazo, adoptando la pose de un juez a punto de presenciar una ejecución.
Pero esto sería demasiado aburrido si no hubiera una apuesta interesante de por medio, continuó, su sonrisa ensanchándose aún más. Así que este es el trato. Si logras resolver esa ecuación, y me refiero a una solución aplicable en el mundo real, no a los garabatos de un niño que juega a ser matemático, triplicaré el sueldo de tu madre de forma inmediata. El sonido que se escapó de los labios de Marina fue una mezcla de sollozo y un grito ahogado. Triplicar su salario significaba pasar de 600 a $1,800 mensuales. Significaba la posibilidad de costear el tratamiento para la diabetes de su propia madre. Significaba poder sacar a Mateo de una escuela pública donde las pandillas comenzaban a reclutar a niños de su edad. Significaba, quizás, solo quizás, la posibilidad de comprar carne fresca en lugar de las sobras que recogía en el mercado al final del día. Y eso no es todo, añadió Aureliano, paladeando cada sílaba como si fuera un vino de una cosecha excepcional. También le asignaré un puesto administrativo. Se acabará el limpiar baños para siempre. Tendrá su propia oficina, un ordenador y tarjetas de presentación con su nombre grabado. Varios de los empresarios se lanzaron miradas de asombro. Aquello era una muestra de generosidad sin precedentes, especialmente viniendo de Aureliano Balbuena, cuya fama de pagar el salario mínimo y exprimir hasta el último céntimo de sus empleados era legendaria. Pero, esa palabra cayó sobre la sala como el filo de una guillotina. Cuando falles, porque es evidente que vas a fallar, dado que eres un niño de 10 años sin educación formal que pretende comprender matemáticas que han derrotado a doctores del MIT, tu madre será despedida en este mismo instante. Hizo una pausa, calculando el efecto dramático a la perfección. Y yo me encargaré personalmente de que jamás vuelva a encontrar trabajo en esta ciudad. Llamaré a cada empresa, a cada edificio, a cada oficina, y les contaré con todo detalle por qué no deben contratarla. Porque trajo a su hijo malcriado, que interrumpió una reunión de vital importancia y luego fracasó de manera espectacular al intentar aparentar ser algo que no es. El silencio que siguió fue tan absoluto que el sonido de las lágrimas de Marina al golpear el suelo de mármol se hizo audible. No. Marina gritó, su voz rota en 1000 fragmentos de desesperación. Se separó de la pared y corrió hacia su hijo, pero sus piernas temblaban con tal violencia que estuvo a punto de desplomarse. Por favor, señor Balbuena, mi hijo es solo un niño, no es consciente de lo que dice. Por favor, se lo suplico, no juegue con nuestras vidas de esta manera. Se arrodilló frente a Aureliano, juntando las manos en una súplica que aniquilaba cualquier vestigio de su dignidad. Haré lo que me pida. Trabajaré 18 horas diarias. Limpiaré gratis los fines de semana. Pero por favor, no haga esto. Mamá, levántate. La voz de Mateo fue suave, mientras se acercaba a ella e intentaba ayudarla a incorporarse. Por favor, no te arrodilles ante él. Pero Marina estaba atrapada en un torbellino de sollozos incontrolables. Su cuerpo se sacudía por el terror absoluto de perder el único sustento que les permitía tener un techo sobre sus cabezas. Esto es entretenimiento del más alto nivel. Lorenzo Prieto, un empresario de medios de 43 años, sacó su teléfono móvil. Voy a grabar esto. Mis amigos del club de ejecutivos se van a morir de la risa. Es una crueldad innecesaria, susurró Silvia Infante, la directora de recursos humanos de 37 años, aunque su voz fue tan baja que casi nadie la oyó. Es una lección. Aureliano la corrigió, habiéndola escuchado a pesar de todo. Le estoy enseñando a este niño una valiosa lección sobre la jerarquía social. Algunos nacen para dirigir imperios, otros para limpiar sus retretes. Es mejor que lo asimile ahora, antes de que la vida se lo enseñe de una forma mucho más brutal. Mateo ayudó a su madre a ponerse en pie, abrazándola con fuerza mientras ella temblaba como una hoja arrastrada por un vendaval. Sintió sus lágrimas calientes empapando su camisa remendada. Escuchó sus sollozos desesperados y tomó la decisión que transformaría sus vidas para siempre. Acepto, dijo, y su voz cortó el llanto de su madre como un cuchillo al rojo vivo atraviesa la mantequilla. No, Mateo, no puedes. Marina se aferró a él con desesperación, intentando taparle la boca con las manos.
Por favor, mi amor, no lo hagas. Es una trampa. Nos van a destrozar. Pero Mateo apartó sus manos con delicadeza. La miró directamente a los ojos, esos ojos que habían sido testigos de demasiado sufrimiento, de demasiados sacrificios, y pronunció las palabras que ella necesitaba oír. Confía en mí, mamá. Como papá te enseñó a confiar. La mención de su difunto esposo provocó que Marina dejara escapar un gemido animal, un sonido de puro dolor. Se cubrió la boca con ambas manos, sollozando tan violentamente que todo su cuerpo se convulsionaba. ¡Excelente! Aureliano aplaudió con lentitud, cada palmada resonando en la sala como un disparo en una cámara de eco. Lorenzo, asegúrate de no perderte ni un solo segundo. Quiero inmortalizar la expresión exacta en el rostro de este niño cuando se dé cuenta de que acaba de arruinar el futuro de su familia. Mateo avanzó hacia la pizarra digital. Sus pasos descalzos apenas dejaban una huella invisible sobre el mármol italiano, tan costoso que una sola de sus baldosas valía más que el alquiler mensual de su hogar. La ecuación resplandecía ante él, una maraña aterradora de símbolos y números. Un problema de optimización logística multivariable con restricciones no lineales. 200 variables, 50 restricciones interdependientes. Una combinación de teoría de grafos y cálculo avanzado. El tipo de desafío matemático que habitualmente exige software de última generación y equipos de especialistas. Y ahora, todos esperaban que un niño de 10 años lo resolviera con un simple marcador. Necesito un marcador, dijo Mateo con sencillez. Aureliano hizo un gesto a uno de sus asistentes, quien, con una expresión de genuina lástima, depositó un marcador en la pequeña mano del niño. Cada persona en esa sala era consciente de que estaba presenciando el instante preciso en que la vida de una familia se desmoronaría. Algunos sentían una punzada de culpa, otros una anticipación morbosa. Ninguno de ellos albergaba la más mínima esperanza de que el niño tuviera la menor posibilidad de éxito. Mateo examinó la ecuación. Los segundos se estiraron, convirtiéndose en minutos. El silencio en la sala era tan profundo que solo el eco de los sollozos de Marina y el lejano zumbido del aire acondicionado lo rompían. Ya se ha dado por vencido, murmuró Paola. Pobrecillo, no tiene ni idea de por dónde empezar. Démosle 5 minutos para que salve algo de su dignidad antes de que admita su derrota, añadió Ramiro con un atisbo de algo que podría confundirse con compasión. Pero solo era un atisbo. Fue entonces cuando Mateo levantó el marcador y su mano comenzó a moverse sobre la superficie blanca. Sus trazos eran precisos, casi robóticos en su exactitud. Los números fluían en secuencias que poseían una lógica interna, los símbolos matemáticos aparecían como si los estuviera copiando de un texto invisible que solo él era capaz de ver. Los empresarios intercambiaron miradas de desconcierto. Lo que el niño estaba escribiendo no eran los garabatos aleatorios de alguien que finge saber. Aquello parecía ser matemática de verdad. ¿Qué está haciendo?, susurró Constanza a Aureliano, inclinándose hacia adelante en su costosa silla. Hacernos perder el tiempo a todos, respondió Aureliano. Sin embargo, en su voz había una nota de incertidumbre que no estaba presente 30 segundos antes. Mateo escribió sin pausa durante 1 minuto entero. Luego 2. Luego 3. Su mano se deslizaba con una seguridad que desafiaba su corta edad. Las ecuaciones se transformaban en otras nuevas a través de pasos lógicos e impecables. Las variables eran aisladas con una eficiencia sistemática, y las sustituciones aparecían con una obviedad pasmosa. A los 4 minutos, varios de los empresarios se habían levantado de sus asientos y se habían acercado a la pizarra, esforzándose por seguir el vertiginoso razonamiento del niño. Un momento, dijo Lorenzo, su voz despojada de toda la burla anterior. Está utilizando una descomposición de Cholesky modificada para simplificar la matriz de restricciones y una transformación logarítmica para linealizar las variables no lineales. Silvia añadió, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Eso es precisamente lo que nuestros consultores deberían haber intentado desde el principio. Al cumplirse exactamente los 5 minutos, Mateo se detuvo.
Dio un paso atrás, se giró para enfrentar a los dos empresarios que ahora lo miraban con una expresión que había mutado de la burla a la confusión, y de ahí a algo que bordeaba peligrosamente el shock. He terminado, dijo con simplicidad. El marcador se le escapó de los dedos, rebotó una vez en el suelo y rodó hasta detenerse a los pies de Aureliano Balbuena. Aureliano bajó la vista hacia el marcador, luego la alzó hacia el niño, y finalmente la dirigió a la pizarra. Se puso en pie con una lentitud exasperante, como si se moviera a través de melaza. Caminó hasta la pizarra y sus ojos comenzaron a recorrer las líneas de código matemático que Mateo había trazado. Pasaron 5 segundos. El color empezó a desaparecer de su rostro. 10 segundos. Su boca se entreabrió ligeramente. 15 segundos. Sus manos comenzaron a temblar de forma visible. 20 segundos. No, susurró. No, esto no es posible. Esto no puede ser. ¿Qué sucede? Preguntó Ramiro, acercándose con rapidez, seguido por los otros 10 ejecutivos. Todos se agolparon alrededor de la pizarra como polillas atraídas por una llama que amenazaba con consumirlos. Sus expresiones cambiaron en oleadas sucesivas, primero la confusión, luego una concentración intensa mientras intentaban descifrar la lógica, y finalmente, un shock tan absoluto que dejó a varios literalmente boquiabiertos. Esto es. Constanza no pudo terminar la frase. Imposible, completó Paola por ella. Esto es absolutamente imposible. Llama a Becker, ordenó Aureliano con una voz hueca, desprovista de toda la arrogancia que había exhibido 5 minutos antes. Llama al consultor jefe ahora mismo, es urgente. Mateo permaneció inmóvil, observando cómo los adultos que lo habían humillado ahora se tropezaban entre ellos, presas de un pánico creciente. Su expresión era serena, demasiado serena para un niño de 10 años. Marina se había quedado petrificada junto a la pared, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Su hijo, realmente lo había logrado? Un minuto después, la gigantesca pantalla de la sala se encendió, mostrando una videollamada entrante. Era el Dr. Klaus Becker, un matemático alemán de 63 años, con un doctorado del MIT, que había liderado al equipo de consultores que había fracasado durante 3 semanas. Balbuena, ¿qué es tan urgente?, preguntó el Dr. Becker con evidente irritación. Eran las 3 de la madrugada en Múnich. Me has despertado en mitad de la. Necesito que verifiques algo, lo interrumpió Aureliano, su voz temblando de una manera que sus empleados jamás habían oído. Es de vital importancia. La cámara del teléfono enfocó la pizarra, transmitiendo la imagen a la pantalla gigante para que el Dr. Becker pudiera verla con claridad. El matemático se ajustó las gafas. Sus ojos comenzaron a moverse metódicamente sobre las ecuaciones. 30 segundos de un silencio sepulcral. 60 segundos. La respiración del Dr. Becker se había vuelto audible a través de los altavoces. 90 segundos. Comenzó a murmurar en alemán, una mezcla de plegarias y maldiciones. 120 segundos. Mein Gott, susurró finalmente el Dr. Becker, su acento alemán tan marcado por la emoción que algunas palabras resultaban casi ininteligibles. ¿Quién ha escrito esto? ¿Quién en tu compañía posee este nivel de genialidad y no me lo habías comunicado? Un niño, admitió Aureliano, y las palabras parecieron serle arrancadas a la fuerza de la garganta. Un niño de 10 años. El silencio que siguió fue tan prolongado que varios pensaron que la conexión se había perdido. Me estás tomando el pelo, dijo finalmente el Dr. Becker. Un niño. Un niño acaba de resolver en 5 minutos lo que a mi equipo completo, 52 personas con doctorados combinados, nos llevó 3 semanas de intentos fallidos. ¿Funciona?, preguntó Constanza, su voz despojada de todo su veneno anterior. ¿La solución es realmente viable? Que si funciona, rió el Dr. Becker. Pero no era una risa de alegría, sino la de alguien que acaba de ser testigo de algo que desafía todas sus creencias sobre el mundo. Esto no solo funciona, es brillante, es elegante.
Es exactamente el tipo de solución que uno esperaría encontrar publicada en una revista académica de prestigio. Se acercó más a su cámara, sus ojos brillando con una excitación que solo otro matemático podría comprender plenamente. Miren esto, señaló hacia la pantalla. Usó una descomposición de subproblemas que transforma el problema no lineal original en una serie de problemas lineales que pueden resolverse secuencialmente. Eso jamás se nos ocurrió. ¿Y aquí, ven esto? Aplicó el teorema de dualidad de una manera que reduce la complejidad computacional de exponencial a polinomial. En español, por favor, pidió Ramiro, completamente perdido. En español, respondió el doctor Becker, su voz cargada de una admiración casi reverencial, este niño acaba de lograr en 5 minutos lo que debería haber requerido años de formación en matemáticas avanzadas. Y no solo eso, su solución es superior a cualquier cosa que hubiéramos podido producir, incluso con tiempo ilimitado. El teléfono se deslizó de las manos de Aureliano, estrellándose contra el mármol con un sonido que pareció sellar el fin de una era. Todas las miradas se volvieron hacia Mateo, quien permanecía de pie junto a la pizarra, con marcas de tiza en sus dedos y una expresión que era, a la vez, triunfante y profundamente melancólica. Desoladora. Cuando Aureliano finalmente logró hacer funcionar su voz, el sonido que escapó de su garganta fue un graznido quebrado, rasposo por la incredulidad. ¿Cómo era posible que un niño criado en las calles dominara una matemática tan compleja que dejaba en ridículo a doctores egresados del MIT? Mateo dirigió su mirada hacia su madre, quien lo observaba con una expresión que era un lienzo de emociones contradictorias. Orgullo inmenso, terror paralizante, amor incondicional y un dolor profundo, todo mezclado en proporciones idénticas. Y entonces, articuló las palabras que lo cambiarían todo. Porque mi padre era el profesor titular de matemática aplicada en la Universidad Nacional, hasta el día en que fue despedido por haber denunciado al decano, quien estaba vendiendo plazas de admisión a los hijos de familias adineradas que no lograban aprobar los exámenes de ingreso. La revelación cayó con el impacto de una detonación nuclear en el silencio de la sala. Después de su despido, ninguna otra universidad quiso contratarlo, pues su nombre figuraba en una lista negra no oficial. Ninguna firma de consultoría le abrió las puertas, ya que había demostrado ser un elemento problemático para el sistema. Así que, sin más opciones, terminó impartiendo clases particulares en nuestra pequeña casa por una tarifa irrisoria por hora. Lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de Mateo, pero su voz se mantuvo inquebrantable. Durante los últimos 3 años de su vida, después de que mi mamá se viera forzada a aceptar un trabajo limpiando sanitarios porque nos habíamos convertido en su única fuente de ingresos, papá dedicaba cada minuto de su tiempo libre a enseñarme todo lo que sabía, matemáticas, física, lógica, teoría de sistemas. Solía decir que el conocimiento era el único tesoro que nadie podría arrebatarnos, sin importar cuán pobres fuéramos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, seguida de otra. Hace 6 meses, sufrió un infarto mientras me enseñaba. El dolor era tan intenso que lo dejó inmóvil en el suelo. Llamamos a una ambulancia, pero ningún hospital del sistema público tenía camas disponibles. Esa noche, llamamos a 5 hospitales privados, y todos nos cerraron las puertas en cuanto mencionamos que no contábamos con un seguro médico. Su voz finalmente se quebró por completo. Así que mi papá falleció en el suelo de nuestra casa, mientras yo le sostenía la mano y él me hacía prometerle que nunca permitiría que el mundo me hiciera creer que ser pobre era sinónimo de ser estúpido. El silencio que siguió tenía una cualidad sagrada. 12 de las personas más ricas y poderosas de la nación se encontraron de repente incapaces de sostener la mirada de un niño de 10 años que acababa de desnudar algo fundamentalmente podrido en sus propias almas. Marina se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, sollozando con una violencia que sacudía todo su ser. No eran lágrimas de tristeza, eran las lágrimas de 3 años de dolor reprimido que finalmente se desbordaban en una avalancha imparable. Así que sí, continuó Mateo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano y dejando una mancha de tinta de marcador en su mejilla. Puedo resolver su ecuación. Puedo resolver muchísimas ecuaciones, pero hay un problema que soy incapaz de resolver.
Miró directamente a Aureliano Balbuena con unos ojos que ardían con una sabiduría ancestral, forjada en el sufrimiento. No puedo resolver el problema de que la gente con dinero vea a la gente sin dinero como una forma de entretenimiento. No puedo resolver que mi madre tenga que arrodillarse y rogar por su trabajo después de 6 años de limpiar la suciedad de ustedes sin que se hayan dignado a aprender su nombre. No puedo resolver que mi padre esté muerto porque tener principios en este mundo es más peligroso que ser un corrupto. Su voz ganó fuerza, cargada con cada gramo de dolor y rabia que había contenido. Mi padre tenía razón en una cosa, el conocimiento no te lo pueden quitar, pero se equivocó en algo crucial. Dijo que el conocimiento me haría libre, pero aquí me tienen, con toda la educación que él me entregó, y sigo siendo tratado como basura porque nací en la casa equivocada, en la familia equivocada, con la cuenta bancaria equivocada. Aureliano Balbuena, el hombre que había forjado un imperio tecnológico a base de ser implacable en los negocios y cruel con sus subalternos, que había humillado a cientos de empleados a lo largo de décadas, que había medido su propio éxito en la cantidad de personas que podía someter, abrió la boca para responder y descubrió que no tenía absolutamente nada que decir. Por primera vez en 30 años, se había quedado completamente sin palabras. El trato era, dijo Mateo, girándose para encararlo directamente, que si yo resolvía la ecuación, usted triplicaría el salario de mi mamá y le daría un puesto administrativo. El silencio se prolongó. Todos contenían la respiración, esperando ver la reacción de Aureliano al ser confrontado con las consecuencias de su propia apuesta cruel. Y entonces, desde el fondo de la estancia, una voz suave pero absolutamente nítida rompió la tensión. Yo propongo algo mucho mejor. Todas las miradas se giraron hacia el fondo de la sala. La mujer que había hablado era Verónica Rivas, de 42 años, y su presencia en ese lugar era tan improbable que varios de los empresarios parpadearon, como si estuvieran presenciando una aparición. Verónica Rivas no era una simple empresaria más, era la fundadora y CEO de Centac Innovators, la única competencia real que Aureliano Balbuena había tenido en la última década. Su compañía, valorada en $500 millones, había nacido literalmente de la nada. Una mujer que había comenzado a programar en bibliotecas públicas porque no podía permitirse pagar la universidad. Nadie sabía que se encontraba en el edificio, y mucho menos en esa reunión. Verónica. Aureliano pronunció su nombre como si fuera veneno en su lengua. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Verónica avanzó hacia el centro de la sala con una seguridad que resonaba con autoridad absoluta. Llevaba un traje que probablemente costaba lo mismo que el salario mensual de Marina, pero había algo en su porte que la diferenciaba radicalmente de los otros empresarios. Caminaba como alguien que jamás olvida de dónde viene. Tu asistente me permitió el paso hace 20 minutos, explicó con una voz calmada que cortaba como un bisturí. Vine a discutir la propuesta de fusión que rechazaste la semana pasada, pero entonces escuché todo esto. Señaló a Mateo, quien la observaba con una curiosidad cautelosa, y comprendí que estaba siendo testigo de algo mucho más importante que cualquier acuerdo corporativo. Se detuvo frente a Aureliano, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que hizo que varios de los presentes sintieran como la temperatura de la sala descendía varios grados. ¿Sabes lo que vi, Balbuena? Vi a un hombre tan enceguecido por su propio ego que estuvo a punto de destruir a la familia de un genio auténtico. Vi a 12 personas con más dinero que decencia, riéndose de un niño cuyo único crimen fue haber nacido pobre. Mide bien tus palabras, advirtió Aureliano con una voz peligrosamente baja. Estás en mi edificio, en mi sala de juntas. Y tú estás frente a un niño que acaba de solucionar en 5 minutos lo que tus consultores de $300,000 no pudieron resolver en 3 semanas, replicó Verónica sin titubear. Creo que tu edificio y tu sala de juntas han perdido bastante credibilidad en los últimos 10 minutos. El silencio que siguió fue tan tenso que resultaba doloroso. Verónica se volvió hacia Mateo y su expresión se transformó por completo. La dureza se desvaneció, reemplazada por una mirada de reconocimiento mezclada con un dolor antiguo. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad. Mateo Flores, respondió el niño. Su voz aún temblaba por la carga emocional que había compartido momentos antes.
Mateo, repitió Verónica, arrodillándose para quedar a su altura. El gesto fue tan inesperado que Marina dejó escapar un sonido de sorpresa. Hace 28 años, yo era tú. Se quitó la costosa chaqueta de su traje, revelando una blusa sencilla debajo. Luego, en un movimiento que dejó a todos boquiabiertos, se arremangó la manga izquierda y mostró su antebrazo. Una larga cicatriz lo recorría desde la muñeca hasta el codo. ¿Ves esto?, preguntó. Me la hice cuando tenía 14 años, trabajando en una fábrica textil ilegal, 12 horas al día, 6 días a la semana, por $50 al mes. La máquina de coser industrial me atrapó el brazo y ningún hospital quiso atenderme sin un pago por adelantado. Mateo miraba la cicatriz con los ojos desorbitados. Mi madre era empleada de limpieza, exactamente como la tuya, continuó Verónica, cada palabra cargada de una emoción contenida. Mi padre había fallecido 2 años antes en un accidente de construcción que la empresa jamás reconoció como su responsabilidad, así que éramos solo nosotras dos contra el mundo. Se puso de pie, pero sin apartar la vista de Mateo. La diferencia entre tú y yo es que cuando yo tenía tu edad, no había nadie como yo ahora para intervenir, nadie que viera mi potencial a través de la capa de mi pobreza. Tuve que arañar, luchar y sacrificar 20 años de mi vida para llegar a donde estoy. Se giró hacia Aureliano con una expresión que era mitad desafío y mitad acusación. Pero tú, Mateo, no tendrás que pasar por eso, porque no voy a permitir que este hombre desperdicie tu talento ni siga torturando a tu familia. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, inquirió Constanza con una voz cargada de escepticismo. Otro acto de caridad corporativa para las cámaras. No es caridad, es una inversión, corrigió Verónica con firmeza. Propongo lo siguiente. Mateo y su madre vendrán a trabajar para Santa Canaveros. Marina, te ofrezco el puesto de coordinadora de servicios generales con un salario inicial de $3,000 mensuales. La cifra impactó en la sala como un relámpago. $3,000 era 5 veces lo que Marina ganaba en ese momento. Y a ti, Mateo, continuó Verónica, te ofrezco algo que nadie más en esta sala tiene la visión para ofrecer. Un lugar en el programa de desarrollo de talento joven que lancé el año pasado. Educación completa pagada, mentores personales y la oportunidad de trabajar en proyectos reales mientras completas tus estudios. Eso es un robo, explotó Aureliano, su compostura finalmente haciéndose añicos. Has venido a mi edificio a robarme el talento en mi propia cara. No estoy robando nada, respondió Verónica con una calma devastadora. Estoy ofreciendo una oportunidad a personas que tú trataste como si fueran basura. Hay una diferencia. Se volvió hacia Marina, quien seguía en el suelo, observando la escena con la expresión de alguien que no puede dar crédito a lo que está sucediendo. Marina, ¿verdad? Verónica se acercó y le extendió la mano. Levántate, por favor. Marina tomó su mano con un temblor perceptible, permitiendo que Verónica la ayudara a ponerse en pie. Escúchame con atención, dijo Verónica, sosteniendo ambas manos de Marina. Sé exactamente lo que estás sintiendo en este momento. El terror a perder tu trabajo, la desesperación de no saber cómo alimentarás a tu hijo mañana. La humillación de tener que arrodillarte frente a hombres que no conocen tu nombre después de años de limpiar su inmundicia. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Verónica, sorprendiendo a todos los presentes. Mi madre murió limpiando el baño de un ejecutivo bancario. Tenía 52 años, pero su cuerpo aparentaba 80 por las décadas de un trabajo que la destrozó. Cuando necesitó ayuda médica urgente, nadie respondió a tiempo. El ejecutivo no se molestó en bajar de su oficina, simplemente llamó a seguridad sin conocer la gravedad de la situación. El horror de esa revelación hizo que varios de los empresarios dieran un paso atrás, como si hubieran recibido un golpe físico. Así que cuando digo que te entiendo, Verónica apretó las manos de Marina, no es una frase vacía, de verdad, lo entiendo. Marina se derrumbó por completo. Colapsó en los brazos de Verónica, sollozando con una intensidad que sacudió a ambas mujeres. Y Verónica la sostuvo, permitiéndole liberar años de dolor acumulado. Pero esto se termina hoy, susurró Verónica en su oído,
lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. Hoy es el día en que tu vida cambia. No por caridad, no por lástima, sino porque tu hijo es un genio y tú eres una mujer fuerte, y esas dos cosas merecen ser reconocidas. Mateo lo observaba todo con lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, estaban mezcladas con algo que no había sentido en 6 meses. Esperanza. Esto es ridículo, intervino Paola, su voz cargada de desdén. Verónica, estás siendo completamente emocional. El niño resolvió una ecuación. Eso no lo convierte en un genio. Ah, no. Verónica se separó de Marina y se giró hacia Paola con una expresión peligrosa. Entonces, ¿qué lo convertiría en un genio según tus estándares? El apellido correcto, una escuela privada, padres con las conexiones adecuadas. Caminó hacia la pizarra y señaló la solución de Mateo. Este niño acaba de demostrar una comprensión de matemática avanzada que la mayoría de los graduados universitarios no poseen. Lo hizo sin un ordenador, sin software especializado, sin un equipo de apoyo, solo con su cerebro y un marcador. Se volvió hacia todos los empresarios, su voz elevándose en volumen e intensidad. Y ustedes estaban tan ocupados riéndose de sus pies sucios, que casi pierden la oportunidad de sus vidas de descubrir un talento genuino. ¿Saben cuántas veces he visto esto? ¿Cuántas veces personas brillantes son ignoradas porque no visten de la forma correcta, o no hablan con el acento correcto, o no conocen a la gente correcta? Demasiadas, respondió a su propia pregunta. Demasiadas malditas veces. Aureliano se puso de pie lentamente. Su rostro era una compleja mezcla de furia, vergüenza y algo que podría ser un respeto a regañadientes. Has dejado claro tu punto, Verónica, dijo con voz tensa. Pero hay algo que no estás considerando. Yo hice una apuesta con el niño y, a diferencia de ti, yo cumplo mi palabra. Se giró hacia Mateo. Resolviste la ecuación. Cumpliste tu parte del trato. Así que voy a cumplir la mía. Para tu madre, triple salario y un puesto administrativo, con efecto inmediato. No, dijo Mateo con simpleza. Todos se volvieron hacia él, sorprendidos. ¿Qué has dicho?, preguntó Aureliano, genuinamente confundido. He dicho que no, repitió Mateo, su voz firme a pesar de las lágrimas que aún brillaban en sus ojos. No quiero que cumpla la apuesta. ¿Estás loco?, exclamó Marina. Mateo, eso es el triple de tu sueldo. Es todo lo que necesitamos. No, mamá. Mateo negó con la cabeza. No es todo lo que necesitamos. Necesitamos dignidad, y aceptar su oferta sería como admitir que lo que hizo estuvo bien. Miró directamente a Aureliano. Usted nos humilló. Hizo una apuesta cruel, esperando mi fracaso para poder destruir a mi familia. La única razón por la que ahora quiere cumplir es porque le demostré que estaba equivocado, pero eso no borra lo que hizo. La acusación quedó suspendida en el aire como una sentencia. Por lo tanto, me voy con Verónica, concluyó Mateo. Porque ella nos ofrece una oportunidad por las razones correctas, no porque perdió una apuesta. Aureliano se quedó inmóvil, procesando el hecho de que acababa de ser rechazado por un niño de 10 años. Y entonces, ocurrió algo que nadie en esa sala podría haber anticipado. Aureliano Balbuena, el magnate tecnológico de 52 años, el hombre que había construido su imperio siendo absolutamente despiadado, que jamás había mostrado una pizca de vulnerabilidad en su carrera, se desplomó en su costosa silla y comenzó a llorar. No fueron sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que corrían por su rostro mientras se cubría los ojos con una mano, sus hombros sacudidos por una emoción que había mantenido enterrada durante 52 años. La sala entera quedó congelada en un estado de shock absoluto. Mi hijo tenía su edad, logró decir finalmente Aureliano entre lágrimas. Cuando decidí que construir un imperio era más importante que estar presente en su vida, cuando elegí las reuniones por encima de sus partidos, cuando perdí todo lo que realmente importaba por perseguir un dinero que nunca me trajo la felicidad. Levantó la vista hacia Mateo, su rostro completamente destrozado.
Y ahora está en otro país, viviendo con su madre, y no me ha dirigido la palabra en 7 años porque me convertí exactamente en el tipo de hombre que acabas de rechazar. El tipo de hombre que mide el valor humano en cifras, el tip. O de hombre que se olvidó de cómo ser humano. El silencio que siguió fue sagrado. Y entonces, Mateo hizo algo extraordinario. Caminó hacia Aureliano y le extendió su mano. Todavía puede cambiar, dijo con suavidad. Mi papá decía que nunca es demasiado tarde para elegir ser una mejor persona. Aureliano miró la pequeña mano extendida hacia él. Luego miró a los ojos del niño que acababa de rechazar su oferta, pero que ahora le ofrecía algo infinitamente más valioso, el perdón. Y estrechó su mano mientras seguía llorando. La mano de Aureliano Balbuena temblaba al sostener la pequeña mano de Mateo. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro en una cascada silenciosa, un torrente que hablaba de décadas de arrepentimiento comprimidas en un solo y devastador momento. Pero entonces, la puerta de la sala de juntas se abrió con una violencia inusitada. Un hombre de 37 años irrumpió en la estancia con una expresión de furia absoluta. Vestía un traje que gritaba riqueza heredada y sus ojos, del mismo color gris acero que los de Aureliano, recorrieron la escena con un desprecio que cortaba como el cristal roto. Así que es cierto. Dante Balbuena, hijo de Aureliano y vicepresidente ejecutivo de la compañía, prácticamente escupió las palabras. Lorenzo me envió el video. Pensé que era una broma de pésimo gusto. Su mirada se posó en Mateo con un asco visible. Pero no, mi padre realmente está llorando frente a un niño de la calle que resolvió una ecuación por pura suerte. Dante. Aureliano se puso en pie rápidamente, secándose las lágrimas con manos que aún temblaban. Esto no es lo que parece. Ah, no. Dante caminó hacia el centro de la sala, sus pasos resonando como una sentencia. Porque lo que parece es que estás a punto de regalar los recursos de la empresa a gente que no los merece. Otra vez. Se giró hacia Verónica con una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Y tú, Verónica Rivas, por supuesto que estás aquí, aprovechando un momento de debilidad de mi padre para robar talento. No estoy robando nada, respondió Verónica con una calma peligrosa. Estoy ofreciendo una oportunidad que tu padre casi destruye por su crueldad innecesaria. Crueldad. Dante rió, pero fue una risa sin humor. Mi padre construyó este imperio desde la nada. Damos empleo a 3.000 personas. Generamos cientos de millones en valor económico. ¿Y tú lo llamas cruel porque tiene estándares? Señaló a Marina, quien se había quedado paralizada junto a la pared. Esta mujer limpia baños. Su hijo resolvió una ecuación. Eso no lo convierte en un genio. Probablemente hizo trampa o tuvo suerte o... Suficiente. La voz que lo interrumpió no fue la de Verónica ni la de Aureliano, fue la de Mateo. El niño de 10 años se separó de su madre y caminó directamente hacia Dante con una determinación que parecía impropia de su edad y tamaño. Usted no sabe nada sobre mí, dijo Mateo con una voz que temblaba, pero no se quebraba. No sabe lo que he vivido, no sabe lo que he perdido, y definitivamente no sabe de lo que soy capaz. Vaya, vaya. Dante se inclinó, acercando su rostro al de Mateo en un gesto de intimidación deliberada. Entonces, ilumíname, pequeño genio. ¿Qué hace tan especial a un niño descalzo que interrumpe reuniones de negocios? Mateo no retrocedió ni un milímetro. Mi padre, Daniel Flores, era profesor titular de matemática aplicada, dijo con una voz que ganaba fuerza gradualmente. Publicó 17 artículos en revistas científicas internacionales. Asesoró 43 tesis doctorales. Y me enseñó que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que haces con el conocimiento que posees. Hizo una pausa, manteniendo un contacto visual directo. Usted heredó una empresa de su padre. Yo heredé el conocimiento del mío. La diferencia es que usted cree que su herencia lo hace superior. Yo sé que la mía me hace responsable. El silencio que siguió fue tan denso que costaba respirar.
Dante se enderezó lentamente, su expresión transitando de la burla a algo mucho más peligroso, una furia controlada. ¿Sabes qué?, dijo con una voz peligrosamente suave. Te voy a dar la oportunidad de demostrar que no eres un fraude. Se giró hacia la pizarra digital y, con movimientos rápidos, borró la solución de Mateo. Luego, usando su teléfono, proyectó una nueva ecuación en la pantalla. Era monstruosa, un problema de optimización que hacía que el anterior pareciera un juego de niños, variables en matrices tridimensionales, restricciones no lineales anidadas, funciones que requerían cálculo diferencial avanzado. Esto, anunció Dante con una satisfacción cruel, es el problema real en el que estamos trabajando. El que mi padre mostró antes era una versión simplificada para los consultores. Este es el desafío que ni siquiera ellos han visto. Constanza dejó escapar una exclamación ahogada. Dante, eso es información clasificada. No puedes. Puedo hacer lo que me plazca. Dante la cortó sin mirarla. Soy el vicepresidente ejecutivo, y quiero ver si este niño milagroso puede resolver un problema real o si solo tuvo una suerte monumental con la versión para principiantes. Se cruzó de brazos, la sonrisa cruel regresando a su rostro. Las mismas reglas que antes. Si lo resuelves, mi padre puede regalar el dinero de la empresa a tu familia. Pero cuando falles, porque vas a fallar, quiero que tú y tu madre salgan de este edificio y no regresen jamás. Sin ofertas de Verónica, sin segundas oportunidades. Nada. Esto es ridículo, explotó Verónica. Dante, esa ecuación requiere software especializado y equipos de matemáticos. ¿Estás tendiéndole una trampa a un niño para que fracase? Exactamente, admitió Dante sin un ápice de vergüenza. Porque necesito que todos en esta sala vean que mi padre está siendo manipulado emocionalmente. Un teatro bien representado. Aureliano finalmente recuperó la compostura y su voz. Dante, detente. Esto ha ido demasiado lejos. Demasiado lejos, Dante se giró hacia su padre, la furia que había estado contenida durante años finalmente hirviendo en su superficie. ¿Quieres que hablemos de ir demasiado lejos? ¿Qué te parece cuando te perdiste la graduación de preparatoria de tu único hijo porque estabas cerrando un trato en Singapur? ¿O cuando no te presentaste en el hospital después de mi accidente de coche porque una reunión de accionistas era más importante? Su voz se quebró, una fisura en la armadura de ira. Pasé 25 años de mi vida esperando a que me vieras, a que me reconocieras como algo más que tu heredero. Esperando que me dijeras una sola vez que estabas orgulloso de mí. Y ahora, este niño aparece de la nada y en 10 minutos obtiene lo que yo nunca pude en toda una vida. Tu atención completa, tu emoción desnuda, tus lágrimas. La cruda confesión golpeó la sala como un tsunami emocional. De repente, la crueldad de Dante ya no era un acto de maldad pura, tenía un contexto doloroso. Era el sufrimiento de un niño abandonado, transmutado en la venganza de un hombre. Mateo observaba a Dante, y su expresión había cambiado del desafío a algo infinitamente más complejo. Era una comprensión empática, un reconocimiento del dolor ajeno. Usted también perdió a su padre, dijo con una suavidad que desarmaba, la única diferencia es que el suyo todavía respira. Las palabras impactaron a Dante con la fuerza de un golpe físico. Retrocedió un paso, su rostro perdiendo todo color. Tú no sabes de qué estás hablando, murmuró, su voz apenas un susurro. Sí, lo sé, insistió Mateo, y nuevas lágrimas comenzaron a formarse en sus propios ojos. Sé exactamente lo que se siente perder a alguien que en realidad nunca tuviste. Mi papá murió hace 6 meses, pero los últimos 3 años de su vida estuvo tan consumido por la depresión de haber perdido su carrera que a veces sentía que su espíritu ya no estaba con nosotros. Se acercó más a Dante, sin temor a la imponente diferencia de tamaño. Y sé que duele tanto que quieres hacer que otras personas sientan ese mismo dolor, porque si todos a tu alrededor sufren, entonces quizás tu propio sufrimiento no se sienta tan solitario. Dante abrió la boca para replicar, pero las palabras no salieron. La cerró, y lágrimas de una vulnerabilidad que creía extinta comenzaron a acumularse en sus ojos.
Pero hacer sufrir a otros no trae de vuelta a las personas que hemos perdido, continuó Mateo, su propia voz quebrándose por el peso de la verdad. Solo crea más dolor, más vacío. Crea más gente rota tratando de romper a otros. Se secó sus propias lágrimas con una determinación feroz. Así que sí, voy a intentar resolver su ecuación. No porque quiera demostrar que soy mejor que usted, sino porque quiero demostrar que siempre es posible elegir ser diferente a las personas que nos hicieron daño. El silencio que siguió era de una naturaleza sagrada. Marina sollozaba en silencio, contemplando a su hijo de 10 años desplegar una sabiduría emocional que la mayoría de los adultos nunca llegan a alcanzar en toda su vida. Verónica tenía lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, conmovida hasta la médula. Incluso algunos de los empresarios más cínicos y endurecidos se encontraron limpiándose los ojos discretamente. Y Aureliano Balbuena miraba a su propio hijo con una expresión de dolor absoluto, comprendiendo por fin la magnitud del daño que había causado a lo largo de décadas de priorizar los negocios sobre su familia. Mateo se giró hacia la pizarra, donde la monstruosa ecuación brillaba en toda su aterradora complejidad. Era, objetivamente, un desafío de un orden de magnitud superior al anterior. Involucraba variables en espacios multidimensionales, restricciones que exigían una comprensión de la topología avanzada y funciones que normalmente requerirían supercomputadoras para ser evaluadas. Necesito 30 minutos, dijo Mateo con una simplicidad que contrastaba con la enormidad de la tarea, y silencio absoluto. Dante asintió lentamente, su rostro una máscara indescifrable, una mezcla de la esperanza de que el niño fracasara y el terror de que pudiera tener éxito. Mateo tomó el marcador y la sala contuvo la respiración. Comenzó a escribir. Los primeros 5 minutos los dedicó a transformar el problema. Utilizó la técnica que el Dr. Becker había mencionado antes, la descomposición en subproblemas, pero la aplicó de una manera tan novedosa que nadie en la sala la había visto jamás. A los 10 minutos, había logrado reducir el problema multidimensional a una serie de ecuaciones en 2 dimensiones que podían ser visualizadas geométricamente. A los 15 minutos, estaba aplicando teoremas que algunos de los empresarios con maestrías en administración de empresas ni siquiera reconocían. A los 20 minutos, Silvia Infante susurró con asombro, está usando la teoría de grupos de Lie. ¿Dónde aprendió un niño de 10 años sobre los grupos de Lie? A los 25 minutos, la solución comenzaba a materializarse. No era simplemente una respuesta numérica, era un marco conceptual completo que revelaba las relaciones intrínsecas entre las variables, haciendo que el complejo problema pareciera casi elegante en su simplicidad subyacente. Y a los 28 minutos, Mateo se detuvo. Dio un paso atrás, sus manos temblando ligeramente, manchadas con la tinta del marcador. Su frente brillaba con el sudor de una concentración sobrehumana. He terminado, dijo, su voz apenas un susurro audible en el silencio sepulcral. Dante se acercó a la pizarra como un hombre que camina hacia su propia sentencia. Sus ojos escanearon la solución, moviéndose metódicamente a través de cada paso lógico. Pasaron 5 segundos, su expresión permaneció neutral. 10 segundos, una arruga de concentración apareció entre sus cejas. 15 segundos, su respiración se hizo audible, corta y rápida. 20 segundos, retrocedió un paso, como si la pizarra emanara un calor intenso. 25 segundos, su mano se movió instintivamente hacia su boca. 30 segundos. No es posible, susurró. ¿Qué? Preguntó Ramiro, acercándose con rapidez. ¿Qué sucede? Esto, dijo Dante, señalando una sección específica de la solución con una mano temblorosa. Esto no solo resuelve el problema. Esto abre una vía completamente nueva para abordar esta clase de problemas. Se volvió hacia Mateo, sus ojos desorbitados. ¿Dónde aprendiste sobre las aplicaciones de la teoría de grupos en la optimización no lineal? Eso es investigación de frontera. Hay menos de 50 personas en el mundo trabajando en eso. Mi papá, respondió Mateo con sencillez. Antes de que perdiera su trabajo, estaba investigando precisamente eso. Aplicaciones de la matemática abstracta a problemas reales de ingeniería.
Me enseñaba mientras trabajaba en sus ponencias. Dante se tambaleó hacia atrás y se desplomó en la silla más cercana, su rostro completamente pálido. Llamen a Becker otra vez, ordenó con voz hueca. Necesito una confirmación externa antes de poder creer lo que estoy viendo. 3 minutos después, el doctor Becker apareció de nuevo en la pantalla, luciendo aún más despeinado que antes, pues ya eran las 4 de la madrugada en Múnich. Esto más vale que sea de vital importancia, Valbuena, gruñó. Me están despertando cada hora. Su voz se apagó en cuanto la cámara enfocó la pizarra. Hubo un silencio largo, denso, absoluto. Luego, un susurro reverente, Dios santo. El doctor Becker se acercó tanto a su cámara que su rostro llenó toda la pantalla. ¿El mismo niño escribió esto? Sí, respondió Dante, su voz despojada de toda su arrogancia anterior. Entonces, contrátenlo inmediatamente antes de que otra empresa lo descubra, dijo el doctor Becker sin rastro de humor. Esto no es solo correcto, esto es innovador. Este es el tipo de trabajo que se presenta en conferencias internacionales. Esto es, hizo una pausa, quitándose las gafas para limpiarlas con manos temblorosas. Este es el tipo de trabajo por el cual su padre debería haber recibido reconocimiento antes de que su carrera fuera destruida. Y ahora, su hijo está completando su legado. La conexión se cortó, dejando un silencio absoluto en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Mateo, quien permanecía de pie junto a la pizarra, con el marcador aún en la mano, luciendo exactamente como lo que era. Un niño de 10 años exhausto que acababa de invertir toda su energía mental en un desafío que habría derrotado a la mayoría de los doctores en matemáticas del mundo. Y entonces, lentamente, Dante Valbuena se puso de pie, caminó hacia Mateo y se arrodilló frente a él. Lo siento, dijo, y las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente por su rostro. Siento haber intentado destruirte para lastimar a mi padre. Siento haber sido exactamente el tipo de persona que él me enseñó a ser, cruel, calculador, incapaz de ver la humanidad a través de un balance financiero. Extendió su mano. ¿Puedes perdonarme? Mateo miró la mano extendida. Luego miró a su madre, quien lo observaba con una expresión de asombro absoluto. Luego miró a Aureliano, quien lloraba en silencio al ver a su hijo mostrar finalmente la vulnerabilidad que había estado enterrada durante décadas. Y Mateo tomó la mano de Dante. Solo si promete algo, dijo. Cualquier cosa. Prometa que va a hablar con su papá. Hablar de verdad. No sobre negocios, ni empresas, ni dinero. Sobre cómo se siente, sobre lo que perdieron, sobre cómo todavía pueden recuperarlo. Dante levantó la vista hacia su padre. Aureliano lo miraba con una expresión de esperanza desesperada, mezclada con un arrepentimiento devastador. Sí, susurró Dante. Lo prometo. Y padre e hijo se encontraron en el centro de la sala, abrazándose por primera vez en años, llorando juntos mientras una sala llena de empresarios poderosos observaba el milagro de la reconciliación, nacido del perdón de un niño que había perdido a su propio padre. Verónica se acercó a Marina y la abrazó mientras ambas lloraban, siendo testigos de la transformación imposible que se desarrollaba frente a sus ojos. Y Mateo, exhausto y temblando, finalmente permitió que sus propias lágrimas cayeran libremente, sabiendo que había honrado el legado de Daniel Flores de la manera más importante posible, usando el conocimiento no solo para resolver ecuaciones, sino para sanar corazones rotos. El abrazo entre Aureliano y Dante Valbuena parecía suspendido en el tiempo, un momento sagrado. Padre e hijo, aferrados el uno al otro mientras lágrimas de décadas de dolor y distancia finalmente encontraban su cauce. La sala entera observaba en un silencio reverencial, testigos de algo que el dinero jamás podría comprar, una reconciliación genuina. Pero entonces, el teléfono de Aureliano comenzó a vibrar. Una vez, 2, 3 veces en rápida sucesión. Se separó de su hijo con un movimiento reacio, secándose las lágrimas mientras sacaba el dispositivo. Su expresión cambió drásticamente al leer los mensajes que inundaban su pantalla. No, susurró, el color drenándose de su rostro. No, no, no. ¿Qué pasa?
Preguntó Dante, alarmado por el pánico súbito en la voz de su padre. Aureliano levantó la vista, sus ojos moviéndose entre todos los presentes con una expresión de horror creciente. El video se ha filtrado. Las 4 palabras cayeron sobre la sala como una bomba. ¿Qué video?, preguntó Verónica, aunque el tono de su voz sugería que ya conocía la respuesta. Lorenzo, dijo Aureliano, volviéndose hacia el empresario de medios con una furia que hacía temblar sus manos. Me dijiste que estabas grabando para el grupo privado. ¿Qué has hecho? Lorenzo Prieto retrocedió hacia la pared, su rostro perdiendo todo rastro de la arrogancia que había mostrado antes. Yo solo lo envié al chat de nuestro club ejecutivo. Éramos solo 12 personas. No sé cómo. Tiene 3 millones de reproducciones en las últimas 2 horas, gritó Aureliano, mostrando su teléfono con mano temblorosa. 3 millones. Está en todas las plataformas. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Proyectó la pantalla de su teléfono en el monitor gigante de la sala, y todos observaron con un horror creciente cómo las redes sociales explotaban en un clamor de justicia digital. Este millonario humilla a un niño pobre frente a su madre. Almohadilla indignación total. Todo lo que está mal en el mundo está en este video. Almohadilla justicia para Marina. La empleada de limpieza arrodillándose mientras su hijo defiende su dignidad. Estoy llorando. Almohadilla fuerza Mateo. Almohadilla urgente. CEO de empresa tecnológica expuesto haciendo una apuesta cruel con un niño de 10 años. Identificado como Aureliano Balbuena de Centrac Vanguard. Mientras tanto, este niño genio resuelve en 5 minutos lo que consultores de 300K no pudieron en 3 semanas, y el millonario se burla de él. Almohadilla compartan esto ahora. Los números seguían subiendo en tiempo real. 3 millones, 3.2 millones, 3.5 millones. Y los comentarios eran devastadores. Mi mamá también limpia baños. Esto me partió el corazón. Ese niño tiene más dignidad que todos esos millonarios juntos. ¿Alguien sabe quién es la mujer? Necesitamos ayudarla. Almohadilla boicot a la Sintech Vanguard. Compartido. Marina se tambaleó, sujetándose de Verónica para no caer. Todo el mundo nos está viendo, susurró con horror. Todo el mundo lo sabe. Mamá, Mateo corrió hacia ella, abrazándola fuertemente. Está bien, no hicimos nada malo. Pero ahora todo el país sabe que limpio baños, sollozó Marina. Saben que somos pobres, saben que tu papá murió, saben todo. Y están de tu lado, interrumpió Verónica con firmeza, mostrando su propio teléfono. Marina, mírame. Lee estos comentarios. La gente no te está juzgando, te están defendiendo. Pero Aureliano no estaba escuchando. Estaba leyendo otro mensaje, este de su director de Relaciones Públicas, y su expresión pasó del pánico al horror absoluto. Las acciones de la empresa han caído un 18% en las últimas 2 horas, leyó en voz alta, su voz hueca. 3 clientes corporativos han cancelado sus contratos. 2 miembros del Consejo Directivo están exigiendo mi renuncia inmediata. Se dejó caer en su silla, el peso de las consecuencias finalmente golpeándolo con toda su fuerza. 30 años construyendo esta empresa, murmuró, mirando a la nada. 30 años de trabajo, y se está desmoronando en tiempo real por 5 minutos de crueldad capturados en video. Papá, Dante se acercó, poniendo una mano en el hombro de su padre. Podemos manejar esto. Haremos una declaración pública. Explicaremos que hubo una reconciliación. Mostraremos. Mostraremos que, lo interrumpió Aureliano con una risa amarga. ¿Qué me arrepentí solo después de que un niño de 10 años me humillara intelectual y moralmente? ¿Qué necesité ser destruido públicamente para recordar cómo ser un ser humano? Se cubrió el rostro con ambas manos. Tenían razón todos esos años. Los críticos, los activistas, todos los que dijeron que era un monstruo sin alma, que solo se preocupaba por las ganancias. Tenían razón. Y ahora el mundo entero lo sabe.
El silencio que siguió era pesado con la verdad incómoda. Entonces Mateo hizo algo que nadie esperaba. Caminó directamente hacia Aureliano, tomó su teléfono de la mesa y comenzó a grabar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Aureliano, confundido. Dándole la oportunidad de contar su propia historia, respondió Mateo con sencillez. Señor Balbuena, todo el mundo vio lo peor de usted. Ahora, déjelos ver si realmente ha cambiado. Posicionó el teléfono para capturar a Aureliano en un encuadre claro. Háblele a la cámara. Dígale al mundo lo que me dijo a mí hace 20 minutos. Sobre su hijo, sobre sus arrepentimientos, sobre lo que aprendió hoy. Aureliano miró la cámara como si fuera un arma apuntándole. Todos en la sala contenían la respiración. No sé qué decir, admitió finalmente. Diga la verdad, respondió Mateo con una simplicidad devastadora. Es lo único que funciona. Aureliano respiró profundamente. Luego otra vez. Sus manos temblaban mientras las entrelazaba frente a él y comenzó a hablar. Mi nombre es Aureliano Balbuena. Soy el CEO de Centrac Vanguard, y hace 3 horas cometí uno de los actos más crueles de mi vida. Su voz se quebró, pero continuó. Humillé a una empleada de limpieza llamada Marina Flores. Me burlé de su hijo, Mateo. Hice una apuesta cruel, esperando verlo fallar para poder destruir a su familia. Y lo hice porque en algún momento de los últimos 30 años, olvidé que las personas son más importantes que las ganancias. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Construí un imperio tratando a los empleados como recursos reemplazables. Medí mi éxito en dólares en lugar de en vidas impactadas. Y en el proceso, perdí a mi propio hijo. Dante está aquí hoy, pero pasamos 7 años sin hablarnos porque le enseñé con mis acciones que el dinero importaba más que él. Miró directamente a la cámara. Pero hoy, un niño de 10 años que perdió a su padre hace 6 meses me enseñó algo que había olvidado. Que el conocimiento sin humanidad es inútil, que el poder sin compasión es destructivo, que el éxito sin conexión humana está vacío. Hizo una pausa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mateo Flores resolvió no una, sino 2 ecuaciones matemáticas que derrotaron a equipos de consultores expertos. Lo hizo en minutos, con solo un marcador, usando el conocimiento que su padre, un profesor brillante cuya carrera fue destruida por denunciar la corrupción, le enseñó antes de morir porque no pudieron pagar su atención médica. Su voz se volvió más fuerte, cargada con una emoción que era imposible de fingir. Y cuando ese niño tuvo la oportunidad de vengarse de mí, cuando pudo tomar mi dinero y escupirme en la cara por haberlo humillado, me ofreció perdón. Me extendió su mano. Me enseñó que es posible elegir ser mejor que las personas que nos lastimaron. Se puso de pie, caminando hacia donde Mateo sostenía el teléfono. Así que, esto es lo que voy a hacer. Con efecto inmediato, Centrac Vanguard implementará un programa de desarrollo de talento sin importar el origen socioeconómico. Cualquier empleado, desde el personal de limpieza hasta los ejecutivos, que demuestre habilidades excepcionales, recibirá educación completa pagada y la oportunidad de avanzar. Dante lo miró con sorpresa, pero asintió en señal de apoyo. Además, continuó Aureliano, estoy estableciendo el fondo de becas Daniel Flores, en honor al padre de Mateo. $50 millones durante los próximos 10 años para estudiantes brillantes cuyas familias no pueden pagar su educación. Marina dejó escapar un sollozo que era mitad llanto, mitad risa de incredulidad. Y personalmente, voy a comprometerme a reconstruir la relación con mi hijo, a aprender los nombres de todos mis empleados, a recordar que cada persona que trabaja para mí tiene una historia, una familia, sueños que merecen respeto. Miró directamente a la cámara con una intensidad que traspasaba la pantalla. No estoy haciendo esto por relaciones públicas. No estoy haciendo esto para salvar las acciones de mi empresa. Estoy haciendo esto porque un niño me mostró un espejo, y no me gustó el monstruo que vi reflejado. Y si voy a vivir el resto de mi vida, quiero hacerlo como una persona que mi madre habría estado orgullosa de conocer. Mateo detuvo la grabación. El silencio en la sala era absoluto. Luego, Verónica comenzó a aplaudir.
Lentamente al principio, luego con más fuerza. Uno por uno, los otros empresarios se unieron. Incluso aquellos que habían participado en la humillación original encontraron sus manos moviéndose en un aplauso que reconocía algo raro, una transformación genuina. Envíalo, dijo Aureliano a Mateo. A todas las plataformas. Quiero que el mundo vea esto. Mateo asintió y, con dedos pequeños pero firmes, comenzó a subir el video a la cuenta oficial de Centrac Vanguard. Mientras esperaban a que se procesara, el teléfono de Constanza Montero comenzó a sonar. Ella respondió con una expresión confundida que rápidamente se transformó en shock. Es el noticiero nacional, anunció, su voz apenas un susurro. Temblorosa. Quieren realizar una entrevista en vivo con Mateo y Marina ahora mismo. ¿Qué? Marina palideció, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. No puedo hacerlo. Yo no sé cómo hablar frente a una cámara de televisión. No necesitas saber cómo. Verónica le tomó las manos con firmeza, infundiéndole confianza. Solo tienes que ser tú misma, contar tu historia, permitir que el mundo entero vea la dignidad que posees. Pero mi ropa, Marina miró hacia su uniforme de limpieza con una punzada de vergüenza. Es perfecta, la interrumpió Verónica con convicción. Esa ropa simboliza años de trabajo honrado, años de sacrificio incansable por tu hijo. No hay absolutamente nada de lo que debas avergonzarte. Mateo se acercó a su madre y tomó su mano. Mamá, papá siempre decía que la verdad no necesita un disfraz, solo necesita la valentía para ser contada. Marina observó a su hijo, este niño extraordinario que no solo había heredado la brillantez de su padre, sino también su profunda sabiduría, y sintió como algo fundamental se transformaba en su interior. Durante años, había cargado con la vergüenza de su pobreza como si fuera un peso aplastante sobre sus hombros. Había bajado la cabeza, había realizado su trabajo de forma invisible, intentando no ocupar demasiado espacio en el mundo. Pero su hijo no sentía vergüenza. Él poseía una dignidad inquebrantable, un orgullo profundo por el conocimiento que había heredado y la valentía de enfrentarse a millonarios para recordarles su humanidad. Y si él podía ser valiente, ella también podía serlo. Está bien, dijo con una voz que temblaba, pero que no se quebraba. Haremos la entrevista. 15 minutos después, la opulenta sala de juntas había sido transformada en un estudio de televisión improvisado. Varias cámaras apuntaban directamente hacia Marina y Mateo, quienes estaban sentados juntos en un sofá que, probablemente, costaba más que todas sus posesiones juntas. El periodista, Julián Montes, un hombre de 51 años con un rostro familiar en todo el país, los observaba con una expresión de respeto genuino. Estamos en vivo en 3, 2, 1. La luz roja de la cámara se encendió. Buenas noches, comenzó Julián, su voz proyectando una autoridad serena. Esta noche tenemos una historia extraordinaria que ha cautivado a toda la nación. En las últimas 4 horas, un video que muestra la humillación de una empleada de limpieza y su hijo por parte de ejecutivos millonarios se ha vuelto viral, con más de 5 millones de reproducciones. La pantalla detrás de él mostraba fragmentos del video. Marina arrodillándose, Mateo defendiendo a su madre, la resolución de la ecuación, el abrazo final entre Aureliano y Dante. Pero lo que hace que esta historia sea única, continuó Julián, es que no terminó con la humillación. Terminó con reconciliación, transformación y, quizás, un atisbo de esperanza. Se giró hacia Marina. Señora Flores, gracias por aceptar hablar con nosotros. Sé que este día ha sido increíblemente difícil. ¿Puede contarnos qué sintió cuando el señor Balbuena hizo esa apuesta con su hijo? Marina tragó saliva, sus manos aferradas a las de Mateo. Sentí un terror absoluto, admitió con una voz que temblaba, pero que era clara. No solo porque podía perder mi trabajo, que es lo único que nos permite tener un techo sobre nuestras cabezas, sino porque vi en los ojos de esos hombres exactamente lo que mi esposo me advirtió antes de morir. ¿Qué le advirtió?, preguntó Julián con suavidad. Que el mundo mediría a nuestro hijo por el dinero que teníamos en el banco en lugar de por el conocimiento que poseía en su mente.
Que la gente vería su ropa remendada antes de ver su brillantez. Que tendríamos que luchar 100 veces más duro por obtener la mitad del reconocimiento que otros reciben sin esfuerzo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y en ese momento, viendo a Mateo de pie frente a esa pizarra mientras hombres poderosos se reían de él, pensé que mi esposo tenía razón. Pensé que habíamos perdido la batalla antes de empezar. Pero su hijo no se rindió, observó Julián. No, sonrió Marina a través de las lágrimas, mirando a Mateo con un orgullo que iluminaba todo su rostro. Porque él es más valiente que yo, más fuerte que yo. Tiene la valentía de su padre para plantarse frente a la injusticia y decir, no más. Julián se volvió hacia Mateo. Mateo, el mundo ha sido testigo de tu brillantez matemática, pero lo que realmente ha cautivado a millones de personas es tu compasión. Cuando el señor Balbuena te ofreció disculpas, cuando su hijo te desafió, cuando tuviste múltiples oportunidades para la venganza, elegiste el perdón. ¿Por qué? Mateo se tomó un momento para pensar cuidadosamente antes de responder. Porque mi papá me enseñó que la venganza es una semilla que solo produce un árbol de amargura. Dijo que cuando alguien te lastima, tienes dos opciones: puedes devolver el golpe y crear un ciclo interminable de dolor, o puedes elegir romper ese ciclo siendo diferente. Su voz se fortaleció. El señor Balbuena fue cruel, y su hijo Dante también lo fue. Pero cuando los miré, no vi monstruos. Vi a personas rotas que habían olvidado cómo conectar con los demás. Vi a un padre y a un hijo que se habían perdido el uno al otro. Y pensé, si mi papá estuviera aquí, ¿qué haría? Hizo una pausa, y las lágrimas brillaron en sus ojos. Y supe que él les habría extendido la mano, porque eso es lo que hacen las personas buenas. No esperan a que otros sean buenos primero. Eligen la bondad incluso cuando el mundo les da todas las razones para ser crueles. El silencio en el estudio era absoluto. Incluso los camarógrafos tenían los ojos empañados. Julián tuvo que tomarse un momento para recomponerse antes de poder continuar. Su padre, Daniel Flores, era profesor universitario. ¿Puede contarnos qué le sucedió? Y Mateo contó la historia completa. La denuncia de corrupción, el despido, la lista negra, los años enseñando en casa por una miseria, el ataque al corazón, los hospitales que les negaron la atención. Y mientras hablaba, el país entero escuchaba con el corazón en un puño. En hogares de todo el país, las familias se reunían frente a sus televisores. Madres solteras que trabajaban en 3 empleos lloraban, reconociendo su propia lucha en la historia de Marina. Padres desempleados encontraban una chispa de esperanza. Los niños aprendían una lección invaluable: ser pobre no te hace menos valioso. Las redes sociales explotaron con una nueva ola de comentarios. Este niño es el futuro que necesitamos. Alguien necesita proteger a esta familia ahora mismo. Mi hija acaba de decirme que quiere ser como Mateo cuando sea grande. Y entonces, sucedió algo extraordinario. El video de la disculpa de Aureliano comenzó a circular, primero lentamente, luego como una avalancha, y la conversación pública cambió drásticamente. De destruyan al millonario cruel, pasó a esto es lo que parece la redención real. De boicot total, a démosle la oportunidad de demostrar que ha cambiado. De todos los ricos son monstruos, a quizás algunas personas realmente pueden transformarse. Mientras la entrevista llegaba a su fin, el teléfono de Aureliano sonó. Era su director de Relaciones Públicas, y su voz era una mezcla de shock y alivio. Las acciones se están recuperando. Los clientes están retirando las cancelaciones de contratos. El consejo directivo acaba de votar unánimemente para apoyarte. Aureliano cerró los ojos, sintiendo como el peso de las últimas horas imposibles finalmente se levantaba de sus hombros. Pero más importante que las acciones, que los clientes o que el consejo directivo, era que Dante estaba de pie a su lado. Y por primera vez en 7 largos años, padre e hijo se enfrentaban al mundo juntos. 3 días después de la entrevista que había conmovido al país, Mateo Flores se encontraba de pie frente a un edificio que nunca había imaginado visitar, la sede de Santa Innovators, la empresa de Verónica Rivas.
No era el rascacielos imponente y frío de Sendak Vanguard. Era una estructura moderna de 10 pisos, con paredes de cristal que dejaban entrar la luz natural a raudales, jardines verticales que cubrían una sección completa de la fachada y, en la entrada principal, una placa que rezaba: "El talento no tiene código postal". Marina sostenía su mano con una fuerza que delataba una mezcla de nerviosismo y emoción. Por primera vez en 6 años, no llevaba su uniforme de limpieza. Verónica le había enviado 3 conjuntos de ropa profesional como regalo de bienvenida, y ahora lucía un traje gris que la hacía verse exactamente como lo que estaba a punto de convertirse, una ejecutiva. ¿Estás lista, mamá?, preguntó Mateo, apretando su mano. No, admitió Marina con una risa nerviosa. Pero vamos a hacerlo de todas formas. Las puertas automáticas se abrieron, revelando un vestíbulo que era completamente diferente a cualquier espacio corporativo que hubieran visto. Empleados de todas las edades y orígenes trabajaban en espacios abiertos y colaborativos. Había un área de juegos para niños en una esquina, porque Verónica creía firmemente que los padres trabajaban mejor cuando sabían que sus hijos estaban seguros y cerca. Había una cafetería donde la comida estaba subsidiada, para que todos pudieran permitirse una comida saludable. Y en las paredes, fotografías enormes de empleados con sus historias escritas debajo. María, ex empleada doméstica, ahora directora de operaciones. Chen, llegó como refugiado sin hablar español, ahora lidera un equipo de desarrollo. Roberto, dejó la escuela a los 14 para trabajar, completó la universidad a los 35 con nuestro programa de becas. Bienvenidos. Verónica apareció desde los ascensores, sonriendo con una calidez genuina. Pero no venía sola. Detrás de ella caminaba una mujer de 68 años, con el cabello plateado y unos ojos que brillaban con una inteligencia afilada. Usaba un bastón, pero se movía con una dignidad que llenaba el espacio. Marina, Mateo, hizo las presentaciones. Verónica, quiero que conozcan a Elisa Campos. Es nuestra directora de desarrollo humano y la razón por la cual esta empresa existe. Elisa extendió su mano hacia Marina con una sonrisa que denotaba una profunda comprensión. Verónica me contó su historia, dijo Elisa con una voz suave pero firme, y me recordó mi propia historia. Hace 40 años, yo también limpiaba oficinas mientras criaba a 3 hijos sola. Marina sintió cómo las lágrimas se formaban inmediatamente en sus ojos. ¿Cómo?, comenzó a preguntar. ¿Cómo llegué hasta aquí?, completó Elisa la pregunta. Con mucho trabajo, mucha suerte y, eventualmente, encontrando a una persona que vio mi potencial en lugar de mi posición. Alguien como Verónica. Alguien como ustedes ahora tienen la oportunidad de ser para otros. Los guió hacia los ascensores, mientras Verónica caminaba a su lado. Tu oficina está en el 5º piso, le explicó Verónica a Marina. Estarás coordinando nuestro nuevo programa de identificación de talento oculto. Básicamente, tu trabajo consistirá en encontrar a más personas como tú, empleados en puestos de servicio que tienen habilidades no utilizadas. Las puertas del ascensor se abrieron en el 5º piso, revelando un espacio abierto lleno de gente trabajando. Y cuando Marina entró, sucedió algo extraordinario. Todos se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. Marina se detuvo en seco, completamente confundida. ¿Qué? Estos son 53 empleados que comenzaron exactamente donde tú comenzaste, explicó Elisa, su voz cargada de emoción. Limpieza, seguridad, cafetería, mantenimiento. Todos fueron descubiertos, capacitados y promovidos. Y todos vieron tu historia y quisieron estar aquí para darte la bienvenida. Una mujer joven, de aproximadamente 25 años, se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro. Señora Flores, dijo con voz temblorosa, hace 2 años, yo limpiaba estos mismos pisos. Mi hijo tiene la edad de Mateo, y cuando vi el video de ustedes, cuando vi a su hijo defendiéndola con tanta dignidad, se lo mostré a mi hijo y le dije, así es como debe ser. Valiente, orgulloso de quién eres, sin importar lo que el mundo diga. Otra mujer, esta de unos 40 años, se acercó. Yo trabajaba en la cafetería de un hospital.
Serví café a los doctores durante 15 años, mientras tenía una licenciatura en psicología que nunca pude usar porque necesitaba trabajar a tiempo completo. Verónica me encontró hace 3 años. Ahora dirijo el Departamento de Bienestar de los Empleados. Uno por uno, compartieron sus historias, y Marina se dio cuenta de algo fundamental. No estaba sola. Nunca lo había estado. Había un ejército completo de personas que habían caminado exactamente el mismo camino de la invisibilidad al reconocimiento. Tu oficina. Verónica abrió una puerta, revelando un espacio hermoso con ventanas grandes, un escritorio moderno y, en la pared, una fotografía enmarcada. Era una foto de Marina y Mateo del día de la entrevista. Marina todavía con su uniforme de limpieza, Mateo sosteniendo su mano, ambos mirando a la cámara con una dignidad inquebrantable. Debajo, una placa grabada decía, la dignidad no se compra, se defiende. Marina se cubrió la boca con ambas manos, sollozando. Quiero que cada mañana, cuando entres aquí, dijo Verónica suavemente, recuerdes de dónde vienes. No con vergüenza, sino con orgullo. Porque ese camino difícil, doloroso, humillante, es exactamente lo que te califica para este trabajo. Nadie entiende mejor cómo encontrar talento oculto que alguien que alguna vez fue invisible. Mientras Marina exploraba su nueva oficina, Verónica llevó a Mateo a otra área del edificio. Tu situación es única, explicó mientras caminaban. Tienes 10 años, así que obviamente no puedes ser un empleado formal. Pero tenemos algo especial para ti. Abrió la puerta de una sala llena de tecnología, computadoras de última generación, pizarras digitales, equipo de laboratorio que brillaba con infinitas posibilidades. Y sentados en las mesas, trabajando en diversos proyectos, había 12 niños de edades comprendidas entre los 9 y los 15 años. Este es nuestro programa de jóvenes genios, explicó Verónica. Niños excepcionales que, como tú, tienen un talento que supera su edad. Vienen aquí después de la escuela, trabajan en proyectos reales con mentores profesionales y aprenden habilidades que ninguna escuela tradicional enseña. Un niño de aproximadamente 12 años levantó la vista de su computadora y sus ojos se agrandaron. ¿Eres Mateo Flores?, preguntó con voz llena de asombro. El niño que resolvió las ecuaciones de optimización. Antes de que Mateo pudiera responder, todos los demás niños se levantaron y lo rodearon, haciendo preguntas en una avalancha emocionada. ¿Es verdad que lo hiciste en 5 minutos? ¿Realmente usaste la teoría de grupos de Lie? ¿Tu papá te enseñó todo eso? ¿Puedes ayudarme con mi proyecto de algoritmos? Mateo se encontró riendo, una risa genuina que no había sentido en meses, mientras respondía preguntas y observaba los proyectos que estos niños extraordinarios estaban desarrollando. Había una niña de 9 años programando una inteligencia artificial para ayudar a personas con discapacidades visuales. Había un niño de 14 diseñando un sistema de purificación de agua de bajo costo para comunidades rurales. Había gemelos de 11 años creando una aplicación para conectar a estudiantes con tutores voluntarios. Todos tienen algo en común contigo, explicó Verónica mientras observaba la escena. Todos perdieron algo importante. Un padre, la estabilidad financiera, el acceso a una educación tradicional. Pero convirtieron ese dolor en un propósito. Se arrodilló frente a Mateo. Tu padre, Daniel Flores, era brillante. Pero más que eso, era bueno. Denunció la corrupción sabiendo que le costaría su carrera. Enseñó a estudiantes por casi nada porque creía que el conocimiento debía ser accesible. Y te dio una educación que ningún dinero podría comprar. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Ahora tienes una decisión que tomar, Mateo. Puedes usar ese regalo solo para ti mismo. Ir a la mejor escuela, conseguir una vida mejor, escapar de la pobreza que conoces. Y nadie te juzgaría por eso. Hizo una pausa. O puedes hacer lo que tu padre habría hecho. Usar tu talento para elevar a otros. Enseñar lo que sabes. Inspirar a niños como estos, que necesitan ver que es posible sobrevivir a la pérdida y aún así brillar. Mateo miró alrededor de la sala.
Vio a niños que entendían exactamente por lo que había pasado. Niños que conocían el dolor de la pérdida, pero que habían elegido crear en lugar de destruir. Quiero quedarme aquí, dijo con sencillez. Quiero aprender con ellos y enseñarles lo que mi papá me enseñó. Verónica sonrió, secándose una lágrima. Entonces, bienvenido al equipo. Esa tarde, mientras Marina terminaba su primer día conociendo a su equipo y revisando perfiles de empleados con talento oculto, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Señora Flores, dijo una voz formal pero amable al otro lado, soy la doctora Paula Sarmiento, directora del Centro Médico Universitario La Esperanza. La llamo porque hemos recibido una notificación de que el Fondo de Becas Daniel Flores ha establecido un programa de salud para las familias de los beneficiarios. Marina sintió como su corazón se aceleraba. Como parte de ese programa. La doctora continuó, su voz cargada de una delicadeza profesional. Queremos ofrecerle una cobertura médica completa para usted y su hijo, sin costo alguno, con efecto retroactivo a los últimos 6 meses, lo cual significa, su voz se suavizó aún más, lo cual significa que las deudas médicas generadas por el tratamiento de su esposo Daniel quedan completamente cubiertas. Los mismos hospitales que lo rechazaron esa noche, ahora están contribuyendo al fondo que apoya a familias como la suya. Es nuestra manera de decir que lamentamos profundamente no haber estado allí cuando más nos necesitaban. Marina se derrumbó en su silla nueva, en su oficina nueva, llorando lágrimas que eran una mezcla de dolor agudo por lo que había perdido y un alivio inmenso por lo que acababa de recibir. Señora Flores, ¿se encuentra bien? Sí, logró articular Marina entre sollozos. Solo necesitaba escuchar eso. Necesitaba saber que su muerte no fue completamente en vano. No lo fue, respondió la doctora con firmeza. El Fondo Daniel Flores ya ha ayudado a 30 familias en solo 3 días. Su esposo está salvando vidas incluso después de haberse ido. Cuando la llamada terminó, Marina se quedó sentada en un silencio profundo, procesando la surrealista cadena de eventos de las últimas 72 horas. 3 días atrás, estaba limpiando baños mientras el miedo a perder su trabajo la consumía. Ahora, tenía una oficina, un equipo y un propósito que iba mucho más allá de la mera supervivencia. Y su esposo, su Daniel brillante, de principios inquebrantables, sacrificado, finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que tanto mereció en vida. Unos suaves golpes en su puerta la sacaron de sus pensamientos. Mamá. Mateo entró, todavía visiblemente emocionado por el tiempo que había pasado con los otros niños genios. ¿Estás bien?, preguntó al ver sus lágrimas. Marina abrió sus brazos y él corrió hacia ellos, abrazándola con fuerza. Estoy más que bien, susurró en su cabello. Tu papá estaría tan orgulloso de ti, tan increíblemente orgulloso. ¿Tú crees? Lo sé, porque yo estoy orgullosa. Y porque estás haciendo exactamente lo que él siempre hizo, compartir el conocimiento, ayudar a los demás, elegir la bondad cuando el mundo te da todas las razones para ser duro. Se separó para mirarlo a los ojos. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de estos últimos 3 días? ¿Qué? Que tú no cambiaste. Todos a tu alrededor cambiaron. Millonarios aprendiendo sobre la humildad, empresas cambiando sus políticas, un país entero teniendo conversaciones sobre la dignidad y el talento. Pero tú seguiste siendo exactamente quien eres, el hijo de Daniel Flores, que cree que las personas merecen respeto sin importar el estado de su cuenta bancaria. Mateo sonrió, esa sonrisa que era mitad niño, mitad sabio anciano. Papá decía que el carácter es lo que haces cuando nadie te está mirando. Pero ahora todo el mundo está mirando, respondió Marina, poniéndose de pie y tomando su mano. Entonces, démosles algo que valga la pena ver. Y madre e hijo salieron de esa oficina en el primer día de sus nuevas vidas, listos para honrar el legado del hombre que les había enseñado que el conocimiento sin compasión es inútil, que el éxito sin humanidad está vacío, y que el verdadero tesoro no se guarda, se comparte, se multiplica y vive para siempre en las vidas que transforma. 2 semanas después del primer día de Marina en Centra Canaveros, sucedió algo inesperado.
Aureliano Balbuena apareció en la recepción del edificio sin previo aviso, sin asistentes, sin la armadura de arrogancia que había lucido durante 3 décadas. Solo, vulnerable, humano. Necesito hablar con Mateo Flores, le dijo a la recepcionista con una voz que temblaba ligeramente. Por favor, es importante. La recepcionista, que había visto el video viral como todo el país, lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela antes de hacer la llamada. 15 minutos después, Mateo bajaba del 5º piso, con Verónica caminando protectoramente a su lado. Señor Balbuena, dijo Verónica, su tono dejando claro que estaba evaluando cada una de sus palabras. Esto es una sorpresa. Lo sé, respondió Aureliano, mirando directamente a Mateo. Y entiendo si no quieres hablar conmigo, pero he venido porque necesito pedirte algo. Mateo lo estudió con esos ojos demasiado viejos para su edad. ¿Qué necesita? Aureliano respiró profundamente, como un hombre que se prepara para saltar desde un acantilado. Necesito que me enseñes. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Enseñarle qué?, preguntó Mateo, genuinamente confundido. A ser una mejor persona, respondió Aureliano, y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. A recordar cómo conectar con la gente. A ver la humanidad antes de ver las ganancias. A ser el tipo de hombre que mi hijo pueda respetar y que mi madre habría reconocido. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Durante 2 semanas, he implementado todos los programas que prometí. El Fondo Daniel Flores está funcionando. El programa de desarrollo de talento ha identificado a 43 empleados con habilidades no utilizadas. Las políticas de la empresa han cambiado. Hizo una pausa. Pero me he dado cuenta de algo. Puedo cambiar las políticas sin cambiar mi corazón. Puedo donar millones sin entender realmente por qué es importante. Puedo hacer todo correctamente por fuera, mientras sigo siendo un monstruo por dentro. Miró directamente a los ojos de Mateo. Y tú, un niño de 10 años que ha perdido más de lo que yo puedo imaginar, me mostraste cómo perdonar, cómo elegir la bondad sobre la venganza, cómo mantener la dignidad incluso cuando el mundo intenta arrebatártela. Su voz se quebró por completo. Así que te lo pido, por favor, si hay alguna manera en que pueda pasar tiempo contigo, aprender de ti, entender cómo ves el mundo, lo necesito. No para mi empresa. Para mi alma. Mateo miró a Verónica, quien asintió casi imperceptiblemente, dejando la decisión completamente en sus manos. Está bien, dijo Mateo finalmente. Pero con una condición. ¿Cualquier cosa? Que también traiga a Dante. Porque lo que usted necesita aprender no es solo a ser una mejor persona. Es a ser un mejor padre. Y para eso, los necesita a ambos. Aureliano dejó escapar un sollozo que había estado conteniendo. Sí. Absolutamente, sí. Y así comenzó el acuerdo más inusual que ninguna corporación había visto jamás. Cada sábado por la tarde, Aureliano y Dante Balbuena acudían a Santa Canaveros. No para reuniones de negocios, no para negociaciones. Para sentarse en una sala con Mateo y los otros 12 niños del programa de jóvenes genios y simplemente escuchar. Escuchar mientras compartían sus proyectos, sus sueños, sus perspectivas sobre el mundo. El primer sábado fue incómodo. Los niños no sabían cómo comportarse alrededor del famoso millonario cuyo video de humillación había visto medio país. Pero Mateo rompió el hielo con su honestidad característica. Señor Balbuena, dijo frente a todos, estos niños también han perdido cosas importantes, padres, hogares, oportunidades. Pero todos eligieron crear en lugar de destruir. Así que, si realmente quiere aprender, escúchelos. No como escucha a sus empleados. Como un ser humano escucha a otros seres humanos. Y Aureliano escuchó. Escuchó a una niña de 9 años llamada Isabela explicar cómo su proyecto de inteligencia artificial para personas con discapacidad visual nació porque su abuela se había quedado ciega y los sistemas disponibles costaban miles de dólares que su familia nunca podría pagar.
Escuchó a unos gemelos de 11 años, Marco y Lucas, describir cómo su aplicación de tutorías conectaba a estudiantes de escuelas pobres con voluntarios, porque recordaban no tener ayuda con sus tareas y ver a su madre llorar de frustración por no poder ayudarlos. Escuchó a un adolescente de 14 años llamado Rafael explicar que su sistema de purificación de agua surgió después de que su hermana menor enfermara gravemente por el agua contaminada en su comunidad rural. Y con cada historia, algo cambiaba en Aureliano. Las capas de cinismo que había construido durante décadas comenzaron a agrietarse, revelando la humanidad que había enterrado bajo una ambición despiadada. Dante también se estaba transformando. Sentado junto a su padre, escuchando a estos niños extraordinarios, comenzó a entender algo fundamental: el verdadero éxito no se mide en el dinero acumulado, sino en las vidas impactadas. El cuarto sábado, Aureliano hizo algo que sorprendió a todos. Trajo a 12 de sus ejecutivos de Centrac Vanguard, incluyendo a Constanza, Ramiro y Paola, y les pidió que escucharan también. Necesito que entiendan, les dijo antes de que comenzara la sesión, que hemos estado operando esta empresa completamente al revés. Hemos estado midiendo nuestro éxito por cuánto le quitamos al mundo, en lugar de por cuánto le damos. Y cuando esos ejecutivos escucharon a los niños, cuando vieron brillantez sin arrogancia, ambición sin crueldad, inteligencia emparejada con compasión, algo cambió en ellos también. Constanza se acercó a Isabela después de su presentación. Mi empresa farmacéutica, dijo con voz temblorosa, gasta millones en investigación que solo beneficia a las personas que pueden pagar medicamentos caros. ¿Qué pasaría si invirtiéramos ese dinero en soluciones de bajo costo como tu proyecto? Isabela la miró con los ojos muy abiertos. ¿Habla en serio? Completamente en serio, respondió Constanza, con lágrimas corriendo por su rostro. Quiero que mi empresa sea parte de la solución, en lugar de ser parte del problema. ¿Me ayudarías? Una por una, las semillas plantadas en esas sesiones de sábado comenzaron a crecer, convirtiéndose en jardines completos de transformación. Un mes después de ese primer sábado, Mateo recibió una invitación que lo dejó sin palabras. La Universidad Nacional, la misma que había despedido a su padre Daniel por denunciar la corrupción, quería otorgarle un premio especial. No quiero ir, le dijo Mateo a su madre esa noche. Ellos destruyeron a papá. ¿Por qué debería aceptar algo de ellos? Marina se sentó a su lado en el sofá de su nuevo apartamento, un lugar espacioso y luminoso en un vecindario seguro donde Mateo podía jugar afuera sin miedo. ¿Sabes qué te diría tu papá si estuviera aquí?, preguntó con suavidad. Mateo negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a formarse. Diría que las instituciones están hechas de personas, y cuando las personas cambian, las instituciones cambian. Diría que rechazar su premio sería lo fácil, pero aceptarlo con dignidad, pararse frente a ellos y recordarles quién era tu padre y que defendía, eso sería lo valiente. Hizo una pausa. Y tu papá siempre eligió la valentía sobre la facilidad. Así que Mateo aceptó. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio principal de la universidad, lleno con 400 estudiantes, profesores y administradores. Las mismas personas que habían permitido que Daniel Flores fuera destruido por hacer lo correcto. El rector, un hombre nuevo que había llegado 2 años después del despido de Daniel, subió al podio con una expresión de genuina vergüenza. Hace 5 años, comenzó, su voz amplificada llenando el auditorio, esta universidad cometió uno de los errores más graves de su historia. Despedimos al profesor Daniel Flores por denunciar la corrupción en nuestro sistema de admisiones. El silencio era absoluto. No solo lo despedimos, lo pusimos en una lista negra, destruimos su carrera y contribuimos directamente al estrés y las dificultades financieras que finalmente le costaron la vida. Las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. No podemos deshacer eso. No podemos traerlo de vuelta. Pero podemos honrar su memoria haciendo lo que él habría querido, eligiendo la integridad sobre la conveniencia, la verdad sobre la política, las personas sobre las ganancias. Señaló una pantalla gigante que mostraba una fotografía de Daniel Flores en su mejor momento, sonriendo frente a una pizarra llena de ecuaciones, rodeado de estudiantes que claramente lo adoraban. Hoy,
Esta universidad anuncia la creación del Instituto Daniel Flores de Matemática Aplicada. Estará dedicado a la investigación que beneficia a las comunidades, no solo a las corporaciones, a la enseñanza accesible para estudiantes sin importar sus recursos económicos, a defender exactamente los principios por los que Daniel Flores dio su carrera. Se giró hacia donde Mateo estaba sentado en primera fila, junto a Marina. Y queremos pedirle a su hijo, Mateo Flores, que sea nuestro embajador juvenil. Que nos recuerde constantemente por qué existimos, no para producir graduados ricos, sino para producir seres humanos buenos que usen su conocimiento para sanar el mundo. El auditorio completo se puso de pie en una ovación que duró 5 minutos completos. Mateo subió al escenario con las piernas temblorosas, con Marina caminando a su lado porque no podía dejar que enfrentara esto solo. Cuando el aplauso finalmente disminuyó, Mateo se acercó al micrófono. Mi papá solía decir, comenzó, su voz temblorosa pero sin quebrarse, que las instituciones no son los edificios, son las decisiones que las personas dentro de esos edificios toman cada día. Miró alrededor del auditorio. Esta universidad tomó la decisión de despedir a mi papá porque defendió lo correcto. Esa decisión destrozó a mi familia. Mi mamá tuvo que limpiar baños. Yo tuve que ver a mi papá, un hombre brillante que amaba enseñar, dar clases en nuestra sala por una miseria. Y cuando tuvo un ataque al corazón, no pudimos pagar el tratamiento que podría haberlo salvado. El silencio era tan denso que dolía. Pero hoy, esta universidad está tomando una decisión diferente. Una decisión de admitir su error, de honrar la memoria de mi papá, de asegurarse de que ningún otro profesor sea castigado por tener principios. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Así que acepto ser el embajador juvenil. No porque haya perdonado completamente, sino porque mi papá me enseñó que la venganza construye muros, mientras que el perdón construye puentes. Y necesitamos más puentes. Se secó las lágrimas. Pero quiero ser claro. Voy a recordarles constantemente quién era mi papá. Voy a asegurarme de que su nombre esté en cada proyecto, cada beca, cada decisión que tome este instituto. Porque él merece ser recordado no como una víctima, sino como un héroe que eligió la integridad cuando le costó todo. La ovación que siguió fue ensordecedora. Y en ese momento, en ese auditorio lleno de gente que le había fallado a Daniel Flores en vida pero que ahora honraba su memoria en la muerte, algo milagroso sucedió. El legado de un profesor despedido se convirtió en un movimiento que cambiaría una universidad completa. 3 meses después de la ceremonia, Mateo cumplió 11 años. No hubo una fiesta grande, solo una cena íntima en el apartamento con Marina, Verónica, Elisa, los 12 niños del programa de Jóvenes Genios y, para sorpresa de Mateo, Aureliano y Dante Balbuena. Aureliano llegó cargando una caja grande envuelta en papel simple. No sabía qué regalarte, admitió con una timidez poco característica. ¿Qué le das a un niño que rechazó millones de dólares porque valoraba la dignidad por encima del dinero? Mateo abrió la caja con cuidado. Dentro había un objeto que hizo que su respiración se detuviera. La caja fuerte personal de Daniel Flores. La pequeña caja de metal azul donde su padre guardaba sus posesiones más preciadas. Marina dejó escapar un sollozo. ¿Cómo conseguiste esto? La vendimos hace 2 años cuando. La compré en una tienda de segunda mano, explicó Aureliano, con lágrimas en los ojos. He estado rastreando cualquier cosa conectada a Daniel Flores porque quería entender quién era el hombre cuyo hijo me enseñó todo sobre la humanidad. La encontré, la compré y guardé todo lo que estaba dentro. Mateo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro estaban los tesoros de Daniel, fotografías de su boda con Marina, dibujos de Mateo de cuando tenía 5 años, notas escritas a mano de estudiantes agradecidos y, haciendo que Mateo llorara inmediatamente, una carta sellada con su nombre. Para Mateo. Abrir cuando necesites recordar quién eres. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. La letra de su padre llenaba la página. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, probablemente significa que no estoy ahí para decírtelo en persona, y eso me rompe el corazón porque hay tanto Q. Quiero enseñarte todavía.
Pero si te he enseñado bien, ya sabes lo más importante, que el conocimiento sin compasión es un arma, que el poder sin humildad es tiranía, que el éxito sin integridad está vacío. El mundo va a tratar de convencerte de que ser pobre significa ser menos. Va a medir tu valor por el dinero que tienes, en lugar de por el carácter que posees. Va a ofrecerte atajos que comprometan tus principios. No los tomes, hijo mío. Elige el camino difícil. Defiende a los invisibles. Y usa tu brillantez para elevar a otros, no para elevarte solo a ti mismo. Y cuando tengas poder algún día, porque lo tendrás, porque eres extraordinario, recuerda cómo se sintió no tenerlo. Tu mamá es la persona más fuerte que conozco. Cuídala. Honra su sacrificio siendo exactamente el hombre que ella te está criando para ser. Y finalmente, perdóname por no estar ahí. Perdóname por morir cuando todavía me necesitabas. Pero sabe esto. Cada segundo que pasé enseñándote fue el segundo mejor invertido de mi vida. Eres mi orgullo, mi alegría, mi legado viviente. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Papá. Mateo leyó la carta 3 veces, las lágrimas empapando el papel antes de poder hablar. Hice lo que dijiste, papá, susurró hacia la carta, como si su padre pudiera escucharlo. Usé el conocimiento que me diste. Defendí a mamá. Elegí el perdón sobre la venganza. Y ahora tu nombre está ayudando a cientos de familias. Marina lo abrazó mientras ambos lloraban. Verónica se unió al abrazo, luego Elisa, luego todos los niños, hasta que fue una masa gigante de personas abrazadas, llorando juntas, sanando juntas. Y Aureliano Balbuena, el hombre que 3 meses antes había sido un monstruo de crueldad, se encontró llorando también. Pero ya no de vergüenza, sino de gratitud. Porque un niño de 10 años le había enseñado que nunca es demasiado tarde para elegir ser diferente, que el perdón es más poderoso que la venganza, que el verdadero tesoro no se guarda en cajas fuertes de $3 millones. Se comparte, se multiplica y vive para siempre en los corazones que toca y en las vidas que transforma.